de invierno o de media estación para tu persona especial. Número uno, entonces, como te dije, es empezar con tiempo, comenzar temprano. Todos los padres, incluso los padres de niños sin necesidades especiales, comienzan su búsqueda de campamento perfecto, al precio perfecto, con meses de anticipación. No lo dejes para el último momento, por favor. Para los padres con hijos con autismo, entonces, cuanto antes comiences el viaje, mejor. Y acuérdate que si hay oportunidad, por ejemplo, de que tu niño es pequeño y que entre en una clase de campamento de verano, lo importante es que ya después tiene prioridad al otro año para continuar en ese campamento si le fue bien. Entonces, eso es muy importante, que sepas que tiene que hacerlo a temprana edad y que no te dé miedo. Bueno, a mí me pasó, y te cuento mi experiencia personal, que en el momento que hubo un cupo, no lo puse a mi hijo. ¿Y sabes qué pasó? Por más que llamo todos los años, no hay más cupo porque ya se llenó ese cupo y a medida que van creciendo los niños todos los años, ese cupo sigue lleno. Entonces es importante que tengas mucha diligencia y busques lo mejor posible, obviamente, y te atrevas a inscribirlo en varios hasta que vayas probando lo que obviamente le funciona al niño. Número dos, descubre qué tipo de programa de año escolar extendido, ¿no es cierto? El año escolar extendido es lo que se está ofreciendo. Las escuelas públicas en Estados Unidos ofrecen escuelas de verano que no son todo el verano, ¿no es cierto? Y eso se llama escuela año escolar extendido, que son 6 semanas de lunes a jueves. Eso es gratuito por completo. Cuando haces el IP o cuando haces el programa personalizado de educación para tu hijo, ya tienes que incorporar eso que tú lo vas a pedir. Te recomiendo que lo pidas igual, aunque el niño a último momento no lo lleves o lo lleves al privado, pero no te quedes con el no, no digas que no y después no tienes otra opción porque no encontraste el lugar en otro lado. O sea que esto es importante, ¿sí? Todas las escuelas públicas de Estados Unidos tienen lo que se llama el año escolar extendido, que son 6 semanas de lunes a jueves. El año pasado fue de 7:30 de la mañana a 2:30 del mediodía, que si no tienes nada, que es completamente gratuito y que si no tienes otra opción, es una buena actividad para que tu hijo haga. Y lo que hacen es que juntan en la escuela, en una de las escuelas por región o por sector, a todas las personas especiales, a todos los maestros especiales, y básicamente ahí pues trabajan en grupo, ¿no? O sea que va a haber una mezcla de diferentes habilidades, de niños con diferentes habilidades, pero también de diferentes maestros de otros sectores, no solamente del área donde el niño va a la escuela todos los días. Y esto es interesante porque también hace un grupo nuevo, ¿no es cierto? Hace un grupo nuevo de niños que van creciendo todos los años y que se encuentran en este precioso emprendimiento de cubrir también las vacaciones. Si tu hijo califica, puede ser elegible también para un programa de verano gratuito, como te dije. Algunos distritos proporcionan un asistente uno a uno de acuerdo a las necesidades y las habilidades del niño para que su hijo pueda ser incluido en un campamento de verano típico y también el transporte. O sea, viene el colectivo de la escuela a buscarlo hasta tu casa. Yo no sé si sabías que a las personas especiales las vienen a buscar a su domicilio, a su casa. Mírate eso, qué maravilla. Y las personas que no lo aprovechan, no solamente no están aprovechando este gran beneficio, sino robándoles una gran oportunidad a los niños de tener una experiencia impecable y muy especial. Bueno, que siempre pasan cosas, siempre pasan cosas, pero no nos vamos a poner negativo, vamos a creer que todo va a salir bien. Muy bien, entonces el transporte está incluido y también el almuerzo y el desayuno, o sea que si es de las escuelas públicas es muy bueno. Y hasta el momento
en los Estados Unidos, las escuelas públicas de diferentes áreas, obviamente, han demostrado tener un muy buen programa, mejor que la escuela privada, ¿no es cierto? No pasa así en los países latinos, donde la escuela privada ha desarrollado un mejor programa para las personas especiales y la escuela pública cero. No sé cómo pasa en tu país, me gustaría saberlo. ¿Cuáles son, cuáles de las dos instituciones, si la educación pública o educación privada, tienen mejor programa para las personas especiales? Especialmente con autismo. Sabemos que para los niños con síndrome de Down hay muchas adaptaciones, pero para los niños con autismo que necesitan otras adaptaciones para poder lograr la eficacia del programa, todavía muchas escuelas no están preparadas. Bueno, después tenemos el Variety Club y el YMCA. Estas dos instituciones también tienen oportunidad de campamentos gratuitos, Variety Club y el YMCA que hay en todas partes del país. ¿No? Si yo estoy hablando de Estados Unidos, me encantaría que alguien de programas de otro país quisiera hacer una entrevista conmigo aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano y nos cuente cuáles son las posibilidades que hay en sus países y sus regiones. Y ambos tienen misiones de centrar en la inclusión y ambos trabajan duro para que la inclusión funcione. Todos los YMCAs ofrecen ayuda financiera a familias necesitadas, o sea, que te van a pedir tu reporte de salario y de acuerdo a tu salario tú vas a pagar algo, nada o algo más que las personas que necesitan ayuda. O sea que básicamente no hay excusa, ¿no es cierto?, para enviar a tus hijos al YMCA o a las diferentes instituciones. Todos los YMCA, como te dije, ofrecen ayuda privada, ayuda financiera para que el niño pueda recibir y tú puedas ir a trabajar durante el verano. Número 4, puedes navegar por la web y echar un vistazo a My Summer Camps o Kids Camps para obtener una lista de las opciones de necesidades especiales. Y esto, My Summer Camps o Kids Camps también, para obtener una lista de las opciones de necesidades especiales que cada vez hay más. Y hay instituciones privadas que también ofrecen Summer Camp, por ejemplo, las escuelas de música, las escuelas, los centros de terapia también a veces ofrecen mediodía de Summer Camp para los niños más pequeños. Y eso es muy lindo porque mantienen a los niños activos durante el verano. También hay summer camp en las instituciones y comunidades se abre también a las personas especiales que tengan un poco de independencia, ¿no? Hay ciertas comunidades que sinceramente te dicen que no y otras que te dicen que sí, así que hay que probar y tener una lista hasta que tu hijo encaje en el campamento correcto sin perder la oportunidad, ¿no es cierto? ¿No? Como me pasó a mí. Si bien muchos pueden ser caros, otros pueden tener el mismo costo que un lindo campamento de día en su área. Pero quiero que sepas que las instituciones privadas, ahora el gobierno está dando fondos para las escuelas de verano porque necesita que la comunidad trabaje. Entonces, eso es bien importante. Al número 5, otra de las recomendaciones que te hago es que preguntes a las mamás cuando vas a buscar al niño y preguntes al maestro de tus hijos que lo debe saber mucho más o le debe llegar más información que a ti. Entonces, si tu maestro, director o padres de niños en la clase de su hijo puede tener grandes ideas, es bueno aprovecharlas, ¿no? Otra buena opción es publique una pregunta en el servidor de listas local de la Sociedad de Autismo de América o infórmese a través de un grupo de apoyo. Por eso es que importante, aquí en Music Hub tenemos un grupo de apoyo a través de mi WhatsApp y te lo voy a dejar aquí para que publiquemos toda la información necesaria. Así que si tú te quieres unir
al grupo de WhatsApp. Aquí mismo puedes en mi WhatsApp, que es el 305-968-6180, puedes recibir información de todo esto que te estoy hablando ahora, de estos summer camp, los campamentos de verano para los niños con autismo. Muy bien, entonces, número 5, vas a preguntar por ahí, que sabes que las mamás saben mucho. Y número 6, vas a buscar en las revistas locales, esas revistas gratuitas que dejan en el supermercado, que dejan en la peluquería, en el banco y hasta que llegan también al correo de tu casa. En esos periódicos y revistas locales vas a ver campamentos en tu área. Hay muchos, hay aquí en el área donde yo vivo, hay un campamento de verano de trampolín, buenísimo, un gimnasio de trampolín que acepta a ciertas personas especiales mientras tengan las condiciones de independencia cumplidas. Así que hay muchas posibilidades. No dejes a tu hijo en la casa, aburrido, en la tableta todo el día y toda la noche. Eso no es bueno ni para él ni para ti. Así que por favor aprovecha y ya no pierdas el tiempo porque rápidamente se cubren los cupos y después ya te dicen, bueno, el año que viene y este año te quedaste sin nada, con miles de problemas que puedan surgir y entonces es importante el poder organizarse. Como te dije, revisa los periódicos y revistas locales generalmente los campamentos publican en el invierno. O sea que si estás en Latinoamérica en el mes de junio, más o menos junio, mayo, después del Día de la Madre, es que van a publicar los campamentos de invierno y de verano, obviamente para que ir agendando a la gente. Por eso es que es importante y también para buscar los fondos financieros, si es que no los tienes, si es que no tienes beca, si es que no te pueden dar ayuda financiera, a través de los familiares y las personas que están allegadas a ti que quieren ayudar al niño y que tienen que ayudarlo, obviamente, los padres como primera medida, ¿no? Muy bien, ¿qué esperas que tu hijo obtenga de la experiencia de participar en un campamento de verano? Y existen varios tipos de campamentos de verano, tales como los campamentos de inclusión, campamentos centrados en una necesidad especial, campamentos que aceptan niños con todo tipo de necesidades especiales, campamentos terapéuticos, como te dije, campamentos de recreación, campamentos de un día, ¿sí? Campamentos que incluyen también el que el niño se quede a dormir durante la semana o yo conozco padres que mandan a sus hijos a todo el verano entero a dormir a lugares que tienen campamento de verano, pero con también con casa, o sea, que se quedan a dormir. Dormir fuera de los campamentos también. Hay diferentes campamentos. Yo conozco uno que está en Cayo Largo, Cayo Hueso, por ahí abajo de la Florida, que es una semana donde los niños pueden hacer terapias con delfines, pero es un campamento de 2 semanas donde los padres también se quedan y es muy interesante eso. Es un poquito costoso, pero vale la pena. Entonces también considere con qué se sentiría más cómodo su hijo y qué necesita, ¿sí? Y también la edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tu hijo tiene problemas para leer y hablar, es posible que no lo quieras llevar a un campamento de lectura, ¿no? Si no, lo vas a querer llevar a un campamento donde jueguen, donde hagan más juegos, donde no necesite leer, ¿no es cierto? Pregúntate a ti mismo estas preguntas, y esto es bien importante. ¿Qué tipo de actividades le interesan a mi hijo? ¿Qué cosas nuevas debería estar aprendiendo? ¿Qué hace bien mi hijo? ¿Necesitan supervisión cercana, asistencia de un consejero o asistencia completa con tareas? ¿Qué es lo que necesita el niño? ¿Necesita adaptaciones físicas como sillas de ruedas, asientos especiales, rampas? Tienes que saberlo tú y de ahí vas a buscar el campamento que más le convenga. ¿Tiene necesidades médicas como diabetes o alergias o problemas gastrointestinales?
¿Puede el niño comunicar sus necesidades y deseos al personal de campamento cuando sea necesario? Muy bien, todo eso es importante. Ahora te voy a dar la pista de la información de la American Camp Association, que ahí están todos los campamentos y ahí te ayudan a encontrar el campamento que me voy a meter yo también. Y te voy a poner ahí en la pantalla el website para la página web para que lo puedas ver, pero también lo voy a leer para que lo puedas escuchar, ¿sí? Si en el caso me vas a estar escuchando por la radio. Y dice www.find.akcamps.org. Lo voy a deletrear www.find.acamps.org. Lo digo otra vez para que estás escribiendo www.find.acamps.org. Y debe haber uno de estas instituciones en tu país, estoy segura. Así que no te quedes sin hacer nada, movilízate. Muy bien, entonces la investigación la puedes hacer, como te digo, tan fácil como abrir la boca y preguntarle a tus vecinos también. Hablar con el director del campamento sobre las necesidades especiales de tu hijo, que generalmente le hacen lo que se llama un intake, una entrevista a ver si el niño califica eh, para recibir las necesidades que tiene y estar seguro en el campamento donde lo quieres inscribir. Muy bien, también vas a preguntar sobre la ayuda financiera y si hay alguna posibilidad. Como te digo, casi todos los campamentos de instituciones, ¿no es cierto? No los privados, algunos privados también tienen ayuda financiera, pero tienes que aplicar y ver qué pasa. Y si calificas, califica, y si no, pues te van a dar una cifra para que pagues. Y lo peor que puedes hacer es no intentarlo, ¿sí? Tienes que intentarlo para darte la posibilidad de que haya un cambio en la vida de tu hijo. Y por último, el consejo que te doy es visitar el campamento. Visitar el campamento. Las familias pueden ver de primera mano las actividades en las que él participará su hijo y pueden familiarizarse con los consejeros del campamento y conocer los motivos por los cuales están haciendo el campamento. Traiga a su hijo para que también se sienta más cómodo con el medio ambiente y también ves cómo el niño reacciona. ¿Sí? Así que eso es muy importante, muy, pero muy importante porque básicamente todo el verano lo va a tener organizado, ¿sí? Organizado. En el verano, recuerda que es una etapa donde es necesario continuar la educación del niño para que no pierda lo que ganó en el año anterior. Sí, por eso es que se hace un campamento que sea recreativo, pero que también pueda el niño estar activo, movilizarse, conocer otros niños, hacer otras actividades y básicamente poder desarrollar su vida en una manera lo más funcional posible. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y me encantaría que escribas ahí tus preguntas. Me encantaría que escribas tus preguntas con respecto a autismo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia también de algún tema que te gustaría que hablemos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Bueno, recuerda que puedes contactarte conmigo a través de tu WhatsApp, ¿sí? Y ahí te lo dejo al 305-968-6180. Estoy en Estados Unidos, así que vas a tener que marcar el 001 o ponerlo en el contacto 305-968-6180. Y cuando textees, por favor, incluye la palabra autismo para que sepa que ese es el tema. Y obviamente también me puedes escribir al email.
Recuerda que leer todos los blogs, ¿sí? Que son el resumen de cada programa y volver a escucharlas cuantas veces necesites. Bueno, ¿y qué espera para suscribirte? Tienes que suscribirte para poder recibir las notificaciones. Y que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, por seguirnos y por aprender con nosotros toda esta información valiosa que puede hacer la diferencia en tu vida y en la vida de tu familiar especial. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y venimos en un momentico más. Quédate ahí, ¿ok? No te vayas, quédate ahí porque ya venimos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y ya volvimos, estamos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre el autismo. Bueno, y ahora en este segmento voy a estar hablando sobre los niños quisquillosos con la comida y el autismo, ¿sí? Los niños quisquillosos son súper quisquillosos. Bueno, entonces, básicamente voy a estar hablando de 4 cosas importantes que tienes que tener en cuenta cuando un niño con autismo es quisquilloso con la comida. Y es la queja más común que los padres damos, ¿no es cierto? Uy, solamente come arroz, solamente quiere comer pizza, solamente come comida chatarra, solamente todo lo vomita y bueno, y empezamos a escuchar ese tipo de cosas a temprana edad. Mi hijo no tomó leche, no quiso tomar la leche de pecho y vemos que hay una situación con la alimentación y claro, no comúnmente que decimos que el chico es quisquilloso, pero pudieran haber cosas que básicamente necesitamos tener en cuenta. Entonces, es común, es muy común que los niños en el espectro autista tengan problemas para comer. Esto puede causar dificultades para conseguir que coma una variedad saludable de alimentos y puede crear muchos conflictos a la hora de comer, especialmente las rabietas que le dan, ¿no? Para trabajar con la melindrosidad, ¿sí? De los niños, el primer paso sería que un médico descarte problemas estomacales que puedan causarlos. Vemos que el niño tiene que es quisquilloso con la comida. Bueno, entonces pensar que pudiera haber alguna situación gastrointestinal y en el estómago, así que básicamente hay que llevarlo al gastroenterólogo y hacerle una cita. ¿Sí? Los niños con autismo podrían experimentar una serie de problemas eh, diferentes con la comida. Y ahora los voy a explicar. Puede que prefieran alimentos que tengan una sensación determinada en la boca, como alimentos crujientes o alimentos blandos. Los niños que solo comen alimentos blandos pueden tener músculos de la mandíbula débiles que hacen que resulte desagradable comer alimentos más duros. También puede ser difícil para ellos mantenerse sentados y comportarse de una manera segura a la hora de comer, porque, por ejemplo, no tienen los pies apoyados en el suelo y les pesan las piernas y por eso es que se están moviendo de un lado a otro. O sea, puede haber muchas razones que al momento de la comida el niño hace todos esos comportamientos. Para ayudar a un niño con autismo a ser menos quisquilloso, ¿no? Que digo esa palabra, no me gusta decirla, pero bueno, hoy salió. Con la comida hay que empezar por elegir un objetivo. ¿Quiere aumentar el número de alimentos que su hijo coma? ¿La cantidad que come? ¿Quiere que permanezca más tiempo sentado a la mesa?
todos los miembros del hogar y de la escuela del niño deben saber cuál es el objetivo que queremos lograr en esta temporada. Si queremos que el niño se quede sentado en la mesa, pues vamos a tener que proveerle una silla adecuada que le sostengan también los pies, que le dé soporte a los pies para que el niño no ande moviendo los pies para un lado, ni los cruce, ni los tire, ni patee, y de acuerdo a la edad del niño y también la estatura del niño, ¿no? Luego vaya poco a poco y dele a su hijo muchos elogios cuando el niño está sentado bien en una manera apropiada y también que está recibiendo el soporte para sostener las piernas, que esté cómodo. Tú no sabes si el niño le está pinchando algo en la silla. Tú prueba la silla, si es que te puedes sentar ahí, y fíjate cómo te queda a ti, ¿no es cierto? Y claro, una vez que vas logrando que el niño se vaya sentando más tiempo en la mesa, festéjale y le vas diciendo, wow, te felicito, muy bien, te sentaste, estuviste sentado en la mesa por 1 minuto. Wow, qué bien. Ahora la próxima vez le dice, estuviste 2 minutos sentado, después 3, después 5, después 10, ¿sí? Y entonces, básicamente, le puedes elogiar con pedacitos de galletita o simplemente con una apreciación verbal. Sea paciente y sígalo intentando, ¿sí? El cambio es difícil para los niños que están en el espectro autista, así que puede haber berrinches cuando hay un cambio en sus rutinas de alimentación y por lo general no hacerles caso a estos berrinches ayuda a reducirlos en ciertos casos. Cuidado, eso hablar con la terapista de conducta para poder trabajar también en equipo cómo se van a reducir los berrinches y qué le funciona mejor al niño, ¿no? No sea que estábamos que por lograr que el niño se siente más tiempo en la mesa, estamos incrementando los berrinches y estamos haciendo al revés el proceso. Así que mucho cuidado. Entonces, número 1, van a descartar qué cosa, los problemas gastrointestinales. Número 2, vas a descartar los problemas de comportamiento a la hora de comer. Y número 3, vas a trabajar en por qué y cómo se intensifican esos comportamientos. Y si vas a ver también si el niño vomita, si tolera el alimento, si tiene alergia a los alimentos. Por eso que es tan importante no ver, ay, es un niño quisquilloso. Pará. Mejor eso no lo digas. Mejor prepárate, ¿sí? Hace los estudios y entonces puedes observar qué es lo que puede estar pasando con el niño. Y número 4, vas a aprender técnicas para abordar los problemas a la hora de comer. A lo mejor a la hora de comer hay mucho olor a comida y al niño le hace mal. Importante poder ir a hacer exámenes. Y uno de los exámenes que, em, que podemos ver en alguna cantidad repetida de niños en el espectro es la esofagitis, o también vemos que la tapita no le cierra completamente, entonces el niño se ahoga y por eso come determinadas cosas o muy despacio para no ahogarse, ¿no? Por eso que tenemos que estar bien, bien interiorizado, ¿sí? La otra cosa también puede ser de que la absorción de los alimentos no está completamente balanceada en el cuerpo y entonces le causa un disgusto al ponérselo por la boca. La disbiosis, los problemas que hay de disbiosis gastrointestinales, eso lo hemos hablado muchísimas veces, ¿sí? Y las alergias a los alimentos y a los olores y a las texturas o sensibilidad a las texturas. Por eso de la alimentación también se puede trabajar con la terapista ocupacional, una terapista ocupacional que tenga especialidad en alimentos, donde ella va a trabajar eso. También puedes trabajar eso con la terapista de conductual. Yo lo trabajé con mi hijo
porque él solamente quería comer una sola comida y todas las demás pues no las ingería. Hoy, gracias a Dios, come de todo. Simplemente lo que sacamos de la dieta es lo que no le conviene o lo que le hace daño, o le da alergia o bien su sistema no lo puede digerir, que estuvimos hablando eso en unos programas anteriores sobre cómo debe ser la caca de un niño con autismo, ¿no es cierto? Y la de las personas típicas también, aunque tengamos el olor, lo que digo. Pero básicamente con la terapista conductual yo lo logré, bueno, tuve la idea de lograrlo y un equipo me ayudó a ayudar a mi hijo para que mi hijo lo lograra. Ahora sí que estuvo bien dicho. Entonces, eso te va a ayudar, tener un equipo y tú puedes resolver esto a temprana edad, no esperar que el niño se ponga grande y que ya cada vez le cueste más ingresar alimentos nuevos. Básicamente, mi hijo lo logró a los 3 años de edad más o menos. Se pudo identificar cuáles eran los alimentos que no le hacían bien. Se pudo identificar que algunos no le gustaban, definitivamente. Algunas texturas no le gustan y al día de hoy no le gusta, como el helado y el pudín, cosa que a mí me encanta, pero bueno, parece que a él esa parte sensorial no le gusta y está bien, y está bien. Lo importante es que tú sepas, ¿sí? Que tú sepas. Y básicamente, pues tomar un objetivo a la vez para poder resolver la situación. Y esto tiene que ser constante, ¿no? Constante, 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 para que no pierdas la oportunidad de corregir eso a temprana edad. Entonces, vas a priorizar, vas a priorizar y vas a hacer qué cosa, un horario para comer. O sea, también tiene que establecer un horario, desayuno, almuerzo, snack y cena, o cena y snack, depende en cómo lo hagas, ¿no? Y eso es importante, que el niño conozca que es el hora de la comida, conozca que es el tiempo de sentarte a la mesa, conozca que hay un menú, ¿no es cierto?, que él puede escoger. Y entonces vas a trabajar, si lo que quieres trabajar es que pruebe nuevos alimentos, toda esa semana vas a probar ese nuevo alimento, siempre y cuando no hayas visto que tenga alguna reacción alérgica. Y vas a comenzar con algo pequeño, con algo pequeño. Si, por ejemplo, tú vas a ingresar por ejemplo, lo que es la batata, la papa roja o la batata dulce, lo que se llama la batata dulce, justamente. Tú lo que vas a hacer es darle un poquito y le vas a decir que él puede decir no, gracias o sí, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a probar un poquito y después vamos a masticar por uno, dos, tres, ¿sí? Y así lo vas a ayudar. A veces puede ser que sea algo que haya sucedido espontáneamente, ¿no? Si le gustó al niño, el niño lo va a seguir comiendo, pero básicamente tienes que seguir ofreciéndoselo, ¿no? Entonces, y si tú repites la batata dulce todo el mes entero, se va a aburrir. O sea que tienes que variarlo con otras cosas. Y incorporar también la parte visual, hacer una fotografía de la batata roja, batata dulce, las diferentes maneras que se pueden comer, en puré, en papas fritas, en arrolladitos, yo qué sé, en diferentes maneras que tú se lo puedes ofrecer, en sopa, lo que tú pienses que a tu hijo le va a gustar y ser creativo, ¿no es cierto? Y lo más importante es que no te rindas que si a la primera no funcionó, si a la segunda no funcionó, si a la tercera no funcionó. No te rindas, prueba con otra persona, porque a veces los niños de la mamá, como la mamá está todo el tiempo insistiendo, llega un momento que el niño no responde a la sugerencia de la mamá. Entonces, mejor buscar una persona neutra que pueda ayudar al entrenamiento de la comida. Y eso funciona muchísimo en esa área y en otras áreas. Bueno, espero que te haya gustado todo esto que estamos hablando hoy sobre lo de las comidas.
¿sí? Y sabemos que hay trastornos alimentarios, ¿sí? Alimentarios o alimenticios que pueden afectar a nuestros hijos. ¿Y cuáles son los diferentes trastornos alimentarios los cuales tenemos que tener bastante atención? Número 1, la anorexia nerviosa. Y número 2, la bulimia nerviosa, ¿sí? La anorexia y la bulimia, ¿sí? Así que sabemos que esto puede suceder en niños con autismo también y tiene que estar controlado eso. Por eso es que es muy importante tener información. Y acá te voy a dar cuatro cosas básicamente que suceden en la juventud, ¿no es cierto? Y sí también de los niños con autismo. La anorexia es muy grave. Cuanto antes se trate, mejor. Si no se trata, puede provocar problemas médicos mortales o suicidio. Las señales de la anorexia incluyen pérdida de peso extrema, pesar mucho menos de lo normal para su edad, tener mucho miedo a engordar, negarse a comer una cantidad normal de alimentos o hacer dietas extremas, considerar el peso como una parte muy importante de su identidad, provocarse el vómito y usar laxantes. Esto se llama purga, pero que el niño lo hace a propósito, ¿no es cierto? Hay ciertos niños con autismo funcionales que pudieran tener esa situación. No estoy diciendo que todos, en la minoría, ¿no? Es la minoría. Hacer demasiado ejercicio, uñas débiles o pérdida de cabello, estreñimiento, no tener menstruaciones regulares. Esto hablamos de la niña. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario en el que el niño tiene periodo de descontrol alimentario llamados atracones y después de comer demasiado, el niño intenta revertir el atracón haciendo lo que se llama purga, vomitar a propósito, usar laxantes, no comer o hacer demasiado ejercicio. Las señales más comunes es que comer mucho en muy poco tiempo, compensar la ingesta excesiva con vómitos, laxantes, no comer y hacer demasiado ejercicio para bajar todo lo que comió. Tener una imagen de sí mismo centrada principalmente en el peso corporal, saltarse muchas comidas, ir corriendo al baño justo después de comer, pasar largos periodos sin comer, ser reservado a la hora de comer, efectos físicos de los vómitos como dolor de garganta, inflamación de ganglios, reflujo ácido o gástrico, dientes dañados por el ácido del estómago y trastorno por el atracón. Este es otro trastorno. Y las señales del trastorno por el atracón incluyen comer cantidades muy grandes de comida, comer cuando no tienen hambre, comer muy rápido, comer tanto que se siente mal, comer a escondidas cuando creen que nadie se dará cuenta, sentirse deprimido, ansioso o avergonzado por comer en exceso y perder peso repentinamente y volver a ganarlo, ¿sí? Este es un tema bastante importante y a veces lo vemos en los niños con autismo, pero también lo vemos en los hermanos de los niños con autismo que desarrollan algunos trastornos de la alimentación y necesitamos cuidar a toda nuestra familia. Muy bien. Bueno, fue mucho contenido hoy y me encantaría saber tus preguntas. Yo soy la doctora Silvana Armentano y si necesitas ayuda, recuerda mandarme tu texto al WhatsApp 305-968-6180, 305-968-6180 con la palabra autismo y ahí nos comunicamos para que puedas ingresar en el grupo de apoyo de autismo de Music Hope y ahí pues conectarte con otras mamás que también están en la maravillosa tarea de llevar adelante a nuestros hijos especiales. Muy bien. Ok, entonces te veo a ti. ¿En dónde? En el próximo programa. Y ahora, entonces te voy a dejar con una música que activa tu cerebro.
enseñaste tantas cosas buenas en la vida. Amigos, tu amor me cubre por siempre. En mis fallos y aciertos, mis oasis y desiertos, estás allí. Amigos, mi amado Padre y amigo, tus palabras sabias son benditas como medicina. Amigos, como león me defiendes contra viento y marea, tempestades o tinieblas, peleas por mí. Quisiera recobrar todo el tiempo que perdí y tan lejos de tu abrigo escapé. Los hijos siempre vuelven a su nido, las cuerdas de tu amor no tienen fin. Tu fe todoterreno me sostuvo siempre fiel cuando yo estaba a punto de desfallecer. Tu vara y tu callado me dio aliento, tu luz en mis tormentas pude ver. Amigos, eternamente amigos, sinceramente amigos, mi Padre fiel. Amigos, extensamente amigos, perpetuamente amigos, mi Padre fiel. Amigos, vas paso a paso conmigo, mi Dios. Enderezas mi camino, dando vida a mi destino cada día. Amigos, tus hombres omnipotentes, a derecha o izquierda, tu ejército y tu fuerza pelean por mí. Oh Dios mío, quiero pedirte perdón de las veces que te fallé, que no escuché tus consejos. Y hoy me doy cuenta que tus sabias palabras eran para mí. El amor de un padre es inmenso. Te quiero mucho. Jamás te dejaré, contigo estaré por siempre. Quisiera recobrar todo el tiempo que perdí. Los hijos siempre vuelven, vuelven. Tu
Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.